Voy a leer la palabra del Señor y ustedes me siguen con su vista, por favor. Lucas 9, 28 al 36 dice así: Y como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó con él a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Y de repente 2 hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria hablaban de la partida de Jesús que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y al retirarse ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, es bueno quedarnos aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero Pedro no sabía lo que decía. Entonces, mientras él decía esto, se formó una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y una voz salió de la nube que decía: Este es mi hijo, mi escogido, oigan a él. Después de oírse la voz, Jesús quedó solo. Ellos mantuvieron esto en secreto. Por aquellos días no contaron nada de lo que habían visto. Muchas personas hoy hablan de un bucket list. ¿Han escuchado esa frase? Un bucket list. Son cosas que quisieran hacer antes de morir. En inglés hay una frase que es kick the bucket, patear el balde. Y quiere decir morir. ¿Sí? Entonces como que la gente pone cosas en el balde y quiere hacerlas antes de patearlo. Antes de morir, quiero cumplir ciertos deseos, ciertos sueños. Y ahí la gente incluye hacer ciertos viajes, ir a ciertos lugares, aprender nuevos idiomas, tirarse de un avión en paracaídas o saltar de un bungee, correr un maratón, escribir un libro, escribir una canción y cosas por el estilo. Algunos famosos han hecho su bucket list y aquí les tengo algunos ejemplos. Will Smith: saltar en bungee desde un helicóptero sobre el Gran Cañón. Lo cumplió lo cumplió su sueño cuando tenía 50 años, el día de su cumpleaños. Stephen Hawking: experimentar la gravedad cero, y lo cumplió en el 2007. Angelina Jolie: visitar todos los países del mundo. Ese es su sueño y parece que está en eso. David Beckham: convertirse en maestro constructor de Lego. Lady Gaga: actuar en el espacio. Johnny Depp: ser dueño de una isla privada y se compró una, parece. Y un basquetbolista, Shaquille O'Neal: obtener un doctorado y se lo dieron de una universidad. ¿Tú tienes un bucket list? ¿Una lista de deseos, de cosas que deseas hacer antes de morir? Quiero contarle lo que pudiéramos llamar el bucket list de un pastor de hace muchos años. John Newton, el escritor del himno Sublime Gracia, le escribió una carta a un hermano en Cristo y le dijo: su mayor deseo es lo siguiente: el mejor deseo que puedo tener para ti es que desarrolles un sentido permanente y experimental de las palabras del apóstol que justo ahora están en mi mente. Puesto los ojos en Jesús, Hebreos 12:2. El deber, el privilegio, la seguridad, la incomparable felicidad de un creyente están todos incluidos en esta frase. Y termina diciendo: oremos para que los ojos de nuestra fe y nuestro entendimiento se abran y se fortalezcan, y luego fijemos toda nuestra atención en Él. Puesto los ojos en Jesús. Ese era el bucket list de John Newton. Este pastor conocía la necesidad de su gente y también conocía su propia necesidad. Sabía lo que era mejor para su gente y para él. Este pastor sabía qué era lo más importante en este mundo. Y por eso decía: mi mayor deseo es que ustedes pongan sus ojos en Jesús todo el tiempo, cada día, a cada momento. Fijen sus ojos en Jesús, claven sus ojos en Jesús, contemplen a Cristo. No se cansen de contemplar a Cristo. No pierdan el asombro ante la gloria de Cristo. La vida cristiana comienza
cuando Dios quita la ceguera de nuestros ojos para que contemplemos la gloria de Cristo. Daniel, ¿dónde está eso en la Biblia? Segunda de Corintios 4, 3 y 4 dice, si nuestro evangelio, dice Pablo, está encubierto, está velado, para los que se pierden está encubierto o velado. Escuchen, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Cuál es el trabajo de Satanás? Cegar los ojos de las personas para que no miren la gloria de Cristo. Ese es el trabajo de Satanás. Daniel, ¿y con los cristianos cómo funciona? Quitar tus ojos de Cristo, así funciona. Apartar tus ojos de Jesús para que estés pendiente y concentrado en otras cosas, menos en Cristo. Daniel, ¿dónde está eso en la Biblia? Segunda de Corintios también, pero un poquito antes del versículo que acabo de leer. Segunda de Corintios 3:18 dice, todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. Colosenses 3 dice, pongan sus ojos, su mira en las cosas de arriba. ¿Y quién está arriba? Cristo. Hebreos 12:2. El pasaje que citó John Newton en su carta, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. La vida cristiana no es fácil, pero es simple. Pon tus ojos en Jesús. Así se resume el caminar del lunes del cristiano y del martes también y del miércoles. La vida cristiana no es el domingo venir a escuchar un sermón, es caminar con Jesús poniendo tus ojos en Él cada día. Y Cristo sabía que sus discípulos necesitaban contemplarlo en su gloria. Él les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que eres Elías, otros Juan el Bautista como resucitado por ahí, otros que eres alguno de los profetas. Y después Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro respondió, en nombre de todos, el Cristo, el Mesías, el Rey, el ungido, el prometido de Dios desde Génesis capítulo 3. Y luego, para que ellos no se confundieran, Cristo dice, pero el Mesías que ustedes tienen en la mente no es el mismo que es en la verdad. Yo soy el rey, pero yo soy un rey que va a una cruz a morir. Y Jesús les dijo, yo soy un rey que muere por su pueblo para rescatarlo, para redimirlo. Y Pedro en Mateo 16, en Lucas 9 no lo vemos. No leemos esas palabras de Pedro, pero en Mateo 16 sí. En Mateo 16, en esa misma escena que Lucas 9 narra, donde estamos nosotros, Pedro toma aparte a Jesús y le empieza a reprender y le dice, no, Jesús, eso que nunca te ocurra. No vayas a la cruz, no mueras. Y Pedro recibe unas palabras de reprensión de Jesús muy amables, ¿cierto? Apártate de mí, Satanás, porque no estás poniendo tus ojos en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, para animarlos, Pedro y los discípulos no querían que Jesús fuera a la cruz y tampoco ellos querían negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguir a Jesús. Pero para animarlos, Jesús entonces se revela a 3 de sus discípulos en toda su gloria, para confirmarles que Él era el Mesías, el ungido, el Rey prometido. Entonces, lo que hace Jesús aquí es darles un vistazo de su gloria. Esto es lo que se conoce, este pasaje que acabamos de leer de Lucas 9, es lo que se conoce como la transfiguración de Jesús. La transfiguración de Jesús. Jesús les dio un vistazo de su grandeza para prepararlos para su muerte en la cruz y asegurarles, escuchen, que la muerte en la cruz no era el final de la historia. Eso es lo que Jesús estaba haciendo con estos hombres. El plan de Jesús era morir en la cruz, pero la historia no terminaba ahí, resucitar al tercer día. Entonces Jesús les está dando un anticipo de lo que viene después de la cruz, para fortalecer su fe que era débil. Entonces, la transfiguración de Jesús anticipa la resurrección de Jesús, pero también su segunda venida, su venida en gloria, que todavía estamos esperando. Este sermón se titula Contempla la gloria de Cristo y escúchalo. Y dividiré este sermón según la narración de Lucas. Vamos a ir siguiendo a Lucas en cómo va narrando la historia. En primer lugar, veremos la transformación de Jesús. En segundo lugar, la conversación de Jesús con Moisés y Elías.
En tercer lugar, el ofrecimiento de Pedro a Jesús. Y en cuarto lugar, la afirmación y la orden del Padre sobre Jesús. Veamos en primer lugar entonces la transformación de Jesús, la transformación de Jesús. Versículo 28, Lucas 9, 28. Y como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. 8 días después, una semana después de que tuvieron esta conversación sobre que Jesús era el Cristo. Jesús tomó intencionalmente a Pedro, a Juan y a Jacobo para que lo acompañaran a orar al monte. Cada vez que Lucas dice que Jesús está orando o va a orar, nos está preparando porque algo importante va a pasar. Es como que está diciendo, hey, presta atención, ¿eh? Esto se pone bueno ahora. Jesús estaba orando y por lo que leemos después, los discípulos estaban con sueño y se durmieron mientras Jesús estaba orando. Y ahí estaban estos tres hombres, Pedro, Juan y Jacobo. ¿Por qué Jesús no llevó a los 12? ¿Qué clase de favoritismo y elitismo es este, Jesús? ¿Ah? ¿Nos puedes explicar, por favor? Jesús amaba a todos sus discípulos, a todos los 12 apóstoles, incluyendo a Judas, lo amó, pero tuvo una comunión especial con tres de ellos, estos tres que están aquí, Pedro, Juan y Jacobo. Un puritano, Thomas Manton, vivió en los 1600, estaba como reflexionando sobre esto, preguntándose por qué Jesús tenía esta cercanía con estos tres hombres, porque los llevó a que estuvieran con él en momentos muy especiales, personales, íntimos, exclusivos, donde ningún otro discípulo estaba, sino solo ellos tres. Y dice este puritano Thomas Manton, aunque Jesús amaba a todos sus discípulos, sin embargo eligió a algunos, quizá porque eran más idóneos, quizá porque sentía una inclinación especial hacia ellos, o quizá por la sinceridad y excelencia de la gracia de Dios en ellos. Se deleitaba en ellos más que en el resto. Y aquí tenemos una lección muy importante para nosotros, hermanos. Jesús deseaba amigos cercanos, amistades profundas e íntimas. Y esto es una lección muy grande para todos nosotros. Jesús atendía a las multitudes, ¿es cierto? Luego Jesús tenía un grupo de seguidores de decenas de personas. En un lugar se mencionan 70. Luego Jesús tenía al grupo de 12 que andaba con él para todas partes. Pero de esos 12, 3 eran como cercanos, íntimos, lo vieron llorar, lo vieron sufrir en los momentos más delicados de la vida de Jesús. Le conocían, por decirlo así, todos sus secretos. Dice un escritor, Mark Jones, Jesús, como verdadero ser humano, deseaba la amistad íntima de los demás, así como nosotros somos afortunados y tenemos unos pocos amigos muy cercanos en nuestra vida. Así él tuvo el privilegio de tener 3 discípulos a los que amaba especialmente. Y aquí tenemos una aplicación para nosotros, mis hermanos. Mañana es lunes, ¿cómo aplico esto a mi vida? Yo te hago una pregunta. ¿Tú tienes amigos cercanos, íntimos, amistades profundas con personas cerca de ti? ¿O todas tus relaciones son superficiales solo para hablar del clima, del fútbol y de la comida que estuvo buena y del gobierno? ¿O tienes amigos así cercanos, íntimos, profundos, con quienes hablas de tus anhelos, de tus pasiones, de tus deseos, de tus pecados, de tus vergüenzas más grandes, de tus éxitos más grandes? ¿Tienes ese tipo de amistades? Porque Jesús las tenía, ¿eh? Jesús tenía ese tipo de amigos. Y estamos llamados a imitar a Jesús en toda nuestra vida, mis hermanos, incluyendo en buscar este tipo de amistades. ¿Tienes amigos cercanos? Yo los llamo amigos del alma, que te conocen así profundamente. Te pueden ver y saben que algo anda mal contigo. ¿Tienes amigos a quien tú no les escondes nada? Que puedes ser vulnerable y abierto con ellos y decirle, hey, estoy batallando con algo. Tengo una lucha muy grande, muy fuerte. ¿Tienes gente así?
cuando estallas de rabia en la casa y le gritas a media familia, puedes llamar a alguien y decirle, ora por mí, porfa. Acabo de pecar contra Dios. Acabo de pecar contra mi familia. Tienes amigos a los que les puedes dar el celular y decirle, checa, mira ahí todo lo que quieres, búscale. No te escondo nada a ti. Checa mi historial de búsquedas en Google. Checa los videos que estoy viendo en WhatsApp. ¿Tienes ese tipo de amigos? Y quizás tú dices, sí, yo soy bien amiguero, me encantan las fiestas. No, 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 no. Es ese tipo de amigos el que estoy pensando. Es un tipo de amigos que te conocen de verdad. Te conocen profundamente. Decía Spurgeon, el que es amigo de todos no es amigo de nadie. Tienes dos o tres que de verdad te conocen y conocen tu corazón y caminan contigo y están en los momentos privados contigo. ¿Saben quién eres? Si no los tienes, puedes ser como los puritanos. Ellos pedían a Dios por amigos del alma. Bosom friends, friends le llamaban ellos. Amigos cercanos, que te conocieran así profundamente. ¿Sí? Hermanas, mujeres, aplicación para ustedes. Las mujeres son buenas para platicar, pero no tanto para intimar de verdad y confesar pecados y hablar de lo profundo de su corazón. Y se puede confundir mucho hablar con profundidad de relación. Y eso no lo puedes confundir. Necesitas personas que te conozcan profundamente. Así todo desenmascarado. O sea, ahí no es. Te conocen pues sin maquillaje, digamos, hermanas. Sí. Te conocen así. Si hablamos de diamante en bruto, conocen así el bruto del diamante, pues. Todo lo que tú eres. Y saben cómo hablarte, cómo reprenderte, cómo animarte, cómo confrontarte. ¿Tienes ese tipo de personas? Hermanos, la idea de esta comunidad no es para que tú vengas los domingos y te desconectes el resto de la semana. La idea de esta comunidad es que tú tengas ese tipo de amistades y de relaciones. No con cualquier persona. Jesús los escogió a ellos tres intencionalmente. Y tú busca gente madura que ame a Cristo, que conozca la palabra para tener este tipo de relaciones y de amistades. Jesús llamó a estos tres hombres porque eran sus amigos y también porque en Israel no contaba el testimonio de un solo testigo para probar un evento, se necesitaba el testimonio de dos o tres testigos. Entonces aquí hay tres testigos de la transfiguración de Cristo. Y aquí viene la transformación, versículo 29. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. La apariencia de Jesús cambió cuando él estaba orando. Y todo este lenguaje, mis hermanos, es el lenguaje del Antiguo Testamento. La palabra apariencia nos recuerda Éxodo 26:30, donde se menciona el tabernáculo que tenía que construir Moisés según el plano o el diseño o la apariencia que Dios le había dado a Moisés en la revelación en gloria. Ese tabernáculo tenía que tener cierta apariencia, cierto diseño. Entonces, cuando a Jesús le cambia la apariencia, Lucas nos está señalando al Éxodo, acuérdense del tabernáculo donde moraba la presencia de Dios. Entonces, por todos lados en este pasaje, y aquí hay más alusiones al Antiguo Testamento que creo que en cualquier otro pasaje en Lucas. En este pasaje, Lucas nos está diciendo, Jesús es Dios en carne y hueso. Como dice el pastor Sugel Michelén, Jesús es Dios en sandalias. Durante la mayor parte de su ministerio, Jesús fue un judío normal. Si tú llegabas a Israel de turista en esos tiempos y mirabas a Jesús entre una multitud, tú no ibas a saber quién era. No estaba flotando en una nube con una aureola sobre la cabeza, no tenía nada especial, ningún brillo, nada. Pero en este momento Jesús como que abrió la cortina un poquito para que sus discípulos tuvieran un vistazo de la gloria de Jesús. Y en el Antiguo Testamento hay revelaciones impresionantes de la gloria de Dios. Cuando Dios de un momento a otro, ¡pum!, se da a
conocer a su pueblo, se manifiesta a su pueblo. Y los teólogos llaman a eso la gloria chequiná de Dios. Esa palabra es una palabra un poquito rara del hebreo, pero en Éxodo 13:21 vemos a una columna que está protegiendo a los israelitas del ataque de los egipcios. Ese es Dios en su gloria protegiendo a su pueblo. Revelado ahí, que lo pueden ver. Es algo que el pueblo de Israel puede ver. Éxodo 33. Moisés pidió a Dios que le mostrara su gloria y Dios le dijo, nadie puede ver mi gloria y vivir. Entonces lo puso en una peña y pasó, dice, la espalda de su gloria. Lo dejó ver un poquito de su gloria. Ahí está, la gloria de Dios revelada para que Moisés la viera. Éxodo 40, cuando se construye el tabernáculo, está recién terminado, baja la gloria de Dios y se posa en el tabernáculo. Ahí está, la gloria de Dios, visiblemente revelada, manifestada para el pueblo de Dios. Primer libro de Reyes 8 y segundo libro de Crónicas 7, se termina de construir el templo, o sea, ya no iba a ser un tabernáculo de piezas montables y desmontables como una casa de campaña, digamos, que se llevaba por el desierto de aquí para allá y se montaba y se desmontaba. Ahora era un templo magnífico, grandioso que construyó Salomón y la gloria de Dios descendió sobre ese templo y habitó ahí en el templo. O sea, la gloria de Dios visiblemente manifestada para que el pueblo de Dios la viera. Pero después sucede algo horriblemente trágico. El pueblo de Dios se aparta de los caminos de Dios y empieza a ir tras ídolos y empieza a adorar a otros dioses, dioses falsos, y empieza a perderse. Y Ezequiel tiene una visión horrible, espantosa. Y no es una visión de un monstruo, una pesadilla. Es la visión de que la gloria de Dios se va del templo. Ezequiel capítulo 8, capítulo 9, 10 y 11. Y desde ese momento habían pasado 600 años y ya no había gloria en el templo. Seguían haciendo sacrificios en el templo, pero ya no había gloria en el templo. Ya no estaba la presencia de Dios ahí. Porque Dios no puede habitar junto con el pecado entre su pueblo. Pero llega Jesús y en este monte cambia su apariencia. Una manifestación de la gloria de Dios para que su pueblo la vea en carne y hueso en Cristo Jesús. Hebreos 1, 1 al 3 dice lo siguiente, escuchen. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es, Jesucristo es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué dice el escritor de Hebreos? Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Y aquí les dejó ver a los discípulos. Bueno, que en ese momento estaban dormidos, pero después sí lo vieron. Un poco de su gloria. Pero les dije hace unos minutos que este momento no es solamente la manifestación ahí en ese instante para que los discípulos la vieran. Es una anticipación a la resurrección de Cristo, pero también, en nuestro caso, es una anticipación para la segunda venida de Jesús. Jesús vendrá en toda su gloria. Apocalipsis 1:7, que lo leímos hace un momento, dice, Él viene con las nubes y todo ojo lo verá. Nosotros estamos esperando ese maravilloso día en que Jesús venga por segunda vez por su pueblo. Y todo ojo lo verá. En este instante solo 3 lo vieron, Pedro, Juan y Jacobo, pero un día todos verán esa gloria. Ese día será maravilloso. Vimos entonces en primer lugar la transformación de Jesús, veamos en segundo lugar la conversación de Jesús con Moisés y Elías. La conversación de Jesús con Moisés y Elías, versículo 30. Y de repente, 2 hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Moisés fue el gran libertador del pueblo de Israel, que fue usado por Dios para que Israel saliera de la esclavitud de Egipto.
La Biblia lo llama un profeta. Moisés vivió 1400 años antes de Cristo. Y cuando murió, dice la Biblia, que nadie lo sepultó, sino que Dios se encargó de su cuerpo. Dios se encargó del cuerpo de este hombre. Elías fue un profeta en Israel que vivió 900 años antes de Cristo. Y dice la Biblia que él no murió, que ascendió al cielo vivo sin ver la muerte. Estos dos personajes eran muy importantes para los judíos del primer siglo. Todos estaban esperando al Mesías, al rey prometido, pero en las promesas del Antiguo Testamento se mencionaba a un profeta como Moisés y que vendría Elías para anticipar la llegada del Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, cuando los judíos del primer siglo del tiempo de Jesús pensaban en el Mesías, ellos pensaban también en Moisés y en Elías. En Moisés y en Elías. En Deuteronomio 18:18 dice, un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos. Dios le está diciendo a Moisés, un profeta como tú levantaré entre tus hermanos. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mande. ¿Y quién es ese profeta, mis hermanos? Jesús. Jesús. Y en un momento veremos la importancia de Deuteronomio 18:18. Un profeta como tú, Moisés, levantaré de entre sus hermanos y dice, y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo les mande. Y en un momento veremos que Dios les dice a Pedro, Jacobo y Juan, este es mi escogido, mi hijo amado, oigan a él, porque Dios le puso sus palabras a Jesús en su boca. Es Dios hablando en Cristo al mundo. En Malaquías 4 vemos que están los dos, Moisés y Elías, mencionados en un par de versículos. Malaquías 4:4 al 6 dice, acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le di en Horeb para todo Israel. Yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces ahí están Moisés y Elías, Moisés y Elías. Cuando se pensaba, viene el rey prometido que salvará al pueblo de Dios, se pensaba en Moisés y en Elías. Y aquí está, llegaron, están hablando con él. Hay algo más que es importante decir en este momento, mis hermanos. Los judíos resumían todo el Antiguo Testamento, sus Biblias, en dos, Moisés y los profetas. Entonces, lo que está diciendo Lucas aquí cuando aparecieron Moisés y Elías es que todo el Antiguo Testamento apunta a quién, mis amados hermanos, a Cristo Jesús. Todos los sacrificios, todas las promesas, todas las leyes, toda la narración de la creación, todos los salmos, todos los proverbios, todos los profetas, todas las profecías, todo está diciendo, miren a Cristo, esperen a Cristo, viene Cristo. Todo el mensaje de redención podemos decir que estaba resumido en estos dos hombres, Moisés y Elías. ¿Y para qué vinieron? Lucas, ¿por qué nos dice que Moisés y Elías vinieron? ¿Para qué vinieron? Para hablar con Jesús. ¿Y de qué hablaban? ¿Cuál era su tema de conversación? Miren, versículo 31, Lucas 9:31. Quienes apareciendo en gloria hablaban de la partida de Jesús que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. La palabra partida, ¿saben cuál es? En el idioma original que se escribió el Nuevo Testamento en griego, la palabra partida es la palabra éxodo. Éxodo. ¿Reconocen esa palabra? Es el nombre de un libro de la Biblia. Génesis es el primero. ¿Cuál es el segundo? Éxodo. Y en Éxodo se narra la liberación de Israel de su esclavitud en Egipto. La palabra éxodo significa salida. Eso es lo que significa. O aquí se traduce partida. Se fue, el pueblo de Israel se fue. Ya no eran esclavos, ya no seguían bajo el doloroso gobierno de los egipcios. Ya no eran esclavos. Entonces aquí Moisés, Elías y Jesús están hablando de ¿qué? Del éxodo de Jesús que tendrá lugar en Jerusalén. La obra de redención de Jesús a través de su muerte y resurrección.
De eso están hablando. El pueblo redimido por Cristo ya no será esclavo. De eso están hablando. Jesús completará su obra de redención por su pueblo, la iglesia. Y yo quiero, mis hermanos, aplicar lo que acabamos de leer en Lucas 9. Quiero aplicar lo que acabamos de leer en Lucas 9. Moisés y Elías ya no estaban en el mundo, pero aparecieron a hablar con Jesús, ¿cierto? La Biblia dice claramente que Moisés había muerto, pero que Elías no había muerto, sino que había subido al cielo. Pero aquí hay un punto de aplicación, mis hermanos, que me parece muy esperanzador para nosotros. Las personas que mueren confiando en Cristo, mueren físicamente, pero van directamente a la presencia de Jesús y están más vivos que nunca. Entonces, esto transforma nuestra perspectiva de la muerte. John Piper dice, la muerte es como un taxi que nos lleva donde queremos estar, que es con Cristo. Entonces, esto como aplaca los miedos que nosotros tenemos ante este tema de la muerte. Moisés, que había muerto, realmente estaba más vivo que nunca y bajó a conversar con Cristo. Quienes mueren en Cristo están vivos. Quienes mueren sin Cristo mueren doble. Muerte física en esta tierra y muerte eterna, porque van al infierno por siempre, separados de Dios por la eternidad. Les quiero leer una cita muy famosa de un evangelista que se llamó Dwight Moody. Él dijo, algún día leerán en los periódicos que D.L. Moody ha muerto. No crean ni una palabra de eso. En ese momento estaré más vivo de lo que estoy ahora. Habré subido más alto. Habré salido de esta vieja vivienda de barro para esperar una casa que es inmortal, un cuerpo que la muerte no puede tocar, que el pecado no puede manchar, un cuerpo semejante al cuerpo glorioso de Cristo. Nací físicamente en 1837. Nací de nuevo del Espíritu Santo en 1856. Lo que nace de la carne físicamente puede morir. Lo que nace del Espíritu vivirá para siempre. No le crean a la gente cuando digan, Moody está muerto, voy a estar más vivo que nunca. ¿Tú tienes temor a la muerte? ¿O a gente que tú amas muera? Hermano, esta es una invitación para cambiar un poco tu perspectiva. Los que mueren en Cristo viven. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es vida, vida verdadera, vida plena, vida con Cristo. Y aquí yo quiero llamarte a creer en Jesús si tú no has creído en Cristo. Tú morirás un día. Quizás sea pronto, hoy en la tarde, o quizás sea en muchos, muchos, muchos años. Pero tú morirás. Porque Hebreos 9 dice que está determinado para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Y la única manera que tú puedes estar preparado para morir es arrepintiéndote de tus pecados y creyendo en Jesús como tu Salvador. Él es la única esperanza que tienes. No hay más esperanza. Entonces vimos en primer lugar la transformación de Jesús. En segundo lugar, la conversación de Jesús con Moisés y Elías. Veamos en tercer lugar el ofrecimiento de Pedro a Jesús. El ofrecimiento de Pedro a Jesús. Miren el versículo 32, por favor, conmigo. Lucas 9:32. Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Jesús los llamó a ellos tres, ¿cierto? Para que fueran al monte. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Nos dijo Lucas. Estaba orando. Se supone que ellos tres tenían que estar, ¿qué? Orando con Jesús, ¿cierto? Vamos a una reunión de oración, muchachos. Y ellos agarraron su almohada. Listo, Jesús, vámonos. ¿Sí? ¿Te ha pasado a ti que dices, voy a pasar un tiempo de oración y terminas en el quinto sueño, como se dice, ¿cierto? A mí me ha pasado. De rodillas ahí en la cama
Empiezo en gloria y termino en derrota. Bien dormido. Bueno, no somos tan diferentes como estos tres hombres, ¿cierto? ¿Roncaban ellos? No sé, me imagino que sí. Alguno de los tres por lo menos. Mucha coincidencia sería que ninguno roncara, ¿cierto? Imagínate a Jesús por ahí orando y ellos tres durmiendo profundamente. Pero de repente empezaron a escuchar la conversación. ¿Quién es que está hablando? ¿Dónde estamos? ¿Y no era que veníamos con Jesús solo? Y empezaron a ver a Jesús transformado, su rostro diferente, brillando, sus ropas blancas y dos personas ahí con él platicando. Empezaron a presenciar la escena y estaban sorprendidos ahí, maravillados. Y dice Lucas, cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús y a estos dos hombres que estaban con él. Versículo 33. Y al retirarse ellos de él, ya se fueron Moisés y Elías. Pedro dijo a Jesús, Maestro, es bueno quedarnos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero Pedro no sabía lo que decía. Siempre Pedro tenía que decir algo, ¿cierto? Siempre Pedro tenía que decir algo, ¿sí? Como los hermanitos que siempre tienen que tener su comentario. Siempre. Y como Pedro, más de una vez se equivocan y no dicen lo que deberían decir. Pedro vio la gloria de Cristo, reconoció que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Rey prometido. ¿Y qué dijo él? Quedémonos aquí. Hey, quedémonos aquí. Ya vino el Rey, acampemos. No nos movamos de aquí. Esto está muy bueno. Esto es demasiado bueno como para irnos de este lugar. No podemos dejar de vivir este momento. Me gusta un comentario de R.C. Sproul que dice, parece que Pedro quería que la experiencia de la gloria continuara. Escuchen esto, que Jesús no fuera a la cruz. Quedémonos aquí, Jesús. Jesús les acababa de decir unos días atrás que él tenía que sufrir y padecer y morir. Y Pedro todavía no estaba de acuerdo. Pero quería quedarse ahí. No quería que ese momento terminara. Dice otro comentarista, John Grammy, tal vez a propósito o tal vez sin quererlo, Pedro nuevamente estaba resistiendo el sufrimiento que Jesús había dicho que precedería a la gloria. Pero en el plan de Dios, mis hermanos, para Cristo, primero era el sufrimiento y después la gloria. No se puede de otra manera. Y muchas veces para el cristiano es así. Primero el sufrimiento y después la gloria. No puedes reacomodar el orden. En el plan de Dios para la vida de Cristo, su Hijo, su Mesías, su enviado, su Redentor, su Salvador, no había gloria sin sufrimiento. No había victoria sin derrota. No había corona sin la cruz. Pedrito no estaba de acuerdo y muchas veces nosotros no estamos de acuerdo en ese plan de Dios para nuestras vidas. Igual que Pedro, mis hermanos. Así, copiar, pegar. Con Pedro es copiar, pegar. Pedro no quería dolor, no quería la cruz, no quería el sufrimiento, ni para Jesús ni para él. Igual nosotros. ¿Para qué bajar de este lugar, Jesús, si podemos celebrar aquí la llegada del reino junto a Moisés y Elías? Hacemos 3 enramadas. Había una fiesta de los judíos que se llamaba la fiesta de los tabernáculos o de las enramadas. Y los judíos se salían de su casa y en el patio construían unas tienditas así con hojas de palma y vivían ahí por unos días. O sea, Pedro ya estaba familiarizado con hacer estas enramadas, estas tienditas. Y Pedro dice, Jesús, quedémonos aquí. No tenemos que ir a ningún lado, Jesús, especialmente a la cruz. No tenemos que ir a ningún lado. El pastor Sujel Michelén dice
que Pedro tenía el mismo problema que nosotros tenemos. Quería los beneficios del Evangelio evadiendo el camino de la cruz. Queremos gloria sin cruz. Y eso es imposible. Y aún más, eso es distorsionar por completo lo que el Evangelio ofrece. Distorsionar por completo lo que el Evangelio ofrece. Pedro nos recuerda que a veces queremos evitar los planes de Dios para nosotros, que siempre son buenos, aunque incluyan dolor y sufrimiento, mis hermanos. Siempre son buenos. Los planes de Dios para nosotros siempre son buenos, nunca son malos. Jamás se equivoca Dios con nosotros. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Los que quieren vivir piadosamente en este mundo padecerán. Eso es lo que dijo Pablo a Timoteo. Pero nosotros como que nos resistimos, ¿cierto? Como cuando nos van a poner una inyección. ¿Qué dice el doctor? Afloje, relajado. Y algunos hasta te engañan, ¿no? Ya te la puse. Ya uno se pone suavecito así y ahí viene el golpe, ¿cierto? Y nos resistimos así, fuerte. Ay, no quiero sufrir, no quiero sufrir, no quiero sufrir, no quiero sufrir. Y Dios dice, mi plan es bueno para ti. Todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. El sufrimiento en las manos de Dios es bueno para nosotros, mis amados hermanos. No es malo, no es negativo. No todo dolor es malo, mis amados hermanos. Es más, hay enfermedades donde las personas dejan de sentir dolor. Y eso es muy malo para ellos. Y los doctores tienen que arreglar eso porque es bueno que la gente sienta dolor para saber protegerse a sí mismos. Y en la vida espiritual eso tiene una aplicación, mis amados hermanos y hermanas. Dios está formando a Cristo en nosotros. Está cincelando la imagen de Cristo en nosotros y esos cincelazos duelen. ¿Qué dijo Jesús en el Evangelio de Juan? Que el Padre tiene una viña y Él es el labrador. Y para que esa planta de la uva dé fruto, Él la limpia. ¿Y cómo limpia un viñador la planta de la uva? Con un cuchillo filoso, mi hermano, mi hermana. Le va raspando sus ramitas para que dé más fruto. Si no las limpia, no da fruto. Y esto no es un llamado al masoquismo o al estoicismo. Vamos a sufrir todos. No. Pero el plan de Dios en la vida de sus hijos no necesariamente excluye el sufrimiento. Así que no lo eches a un lado. No pienses que todo dolor es malo en tu vida, mi hermano. Un amigo mío, a mi esposa y a mí nos había pasado una situación muy desagradable. Y un amigo mío me dijo, ¿puedo orar por ti? Yo le dije, claro. Y la petición de él fue, Dios, tú enviaste el sufrimiento a la vida de Daniel y de Claudia. Produce lo que tú quieras en sus vidas a través de ese sufrimiento. Que venga ese sufrimiento y haga tu plan y tu voluntad en sus vidas. Y yo como en mi mente, ¿no? Yo pensaba que ibas a decir quítalo o algo así, ¿no? Dios lo envió para algo, porque Él es soberano sobre el sufrimiento. Dios, haz lo que tú enviaste ese sufrimiento a hacer en la vida de Daniel y de Claudia. Yo creo que es una oración apropiada, ¿cierto? Dios, estoy sufriendo mucho, esto me duele y es una cosa tras otra y otra y otra y otra, ya no quiero sufrir. Haz aquello para lo cual has enviado el sufrimiento en mi vida y en mi corazón, Señor. Cúmplelo, Padre. Suaviza mi corazón para que yo reciba tu buena obra y sea formado más y más a la imagen de Cristo. Pablo dijo a los corintios, me gloriaré en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Eres débil? Está bien, porque tu debilidad te hace correr a Cristo Jesús, que es fuerte en ti. Está bien ser débiles, mis hermanos. Y no tienes que aparentar que eres bravo, eres macho, que tú sí puedes. No tienes que aparentar. Si estás quebrado, está bien.
ven a Cristo. Él agarra vidas quebradas y las restaura. Él usa el dolor para nuestro bien, mis amados hermanos. Vimos en primer lugar la transformación de Jesús, en segundo lugar la conversación de Jesús con Moisés, en tercer lugar el ofrecimiento de Pedro a Jesús. Veamos en último lugar la afirmación y la orden del Padre sobre Jesús. La afirmación y la orden del Padre sobre Jesús, versículo 34. Entonces, mientras él decía esto, mientras Pedro estaba hablando, se formó una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. La nube en toda la Biblia era una señal de la presencia de Dios. En Apocalipsis 1 lo leímos ya. Jesús viene en las nubes. Dios viene en toda su gloria. Y aquí una nube cubrió a Jesús y a los discípulos. Pedro, no necesitamos tus enramadas. Dios provee este lugar para comunión con Cristo. 35, versículo 35. Y una voz salió de la nube que decía, este es mi hijo, mi escogido, oigan a él. El Padre habló en el bautismo de Jesús, el Padre hablará la última semana de la vida de Jesús antes de la muerte y habla aquí, en este momento. ¿Y qué dice el Padre? Que Jesús es su hijo, es su escogido. Y todas estas palabras otra vez nos recuerdan el Antiguo Testamento. Salmo 2:7, 2 de Samuel 7:14, Isaías 42:1. Dios ha escogido un hombre para rescatar a su pueblo y ese hombre es Jesús. Jesús. Y aquí la frase que les mencioné hace un rato, oigan a él, que viene de Deuteronomio 18. Un profeta de en medio de ti, dice Jesús, les levantaré de tus hermanos a Moisés. A él oirán. Este es el profeta prometido. Este es el profeta como Moisés. Como Moisés ayudó en la liberación del pueblo de la esclavitud de Egipto, Jesús es un mejor Moisés, es superior a Moisés. Ese es el argumento del escritor de la carta a los Hebreos. Jesús es mejor que Moisés. Claro, para los judíos Moisés era todo. Moisés era como el papa para los judíos. Moisés era el superhéroe de los judíos. Y aquí Dios dice, Jesús es mejor que Moisés. Escúchenlo a él. Moisés dio la ley. Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Jesús escribió los 10 mandamientos en tablas de piedra. Moisés escribió los 10 mandamientos, los recibió de Dios en tablas de piedra. Jesús es mejor y su voz es mayor que la de Moisés. Escúchenlo a él. Jesús es una autoridad superior a Moisés y a Elías. Jesús es el cumplimiento de la ley y de los profetas. Jesús es la declaración final de Dios. El punto final de la revelación de Dios. La cumbre del monte. Así Dios se reveló en toda la escritura, ¿cierto? Y cuando llega al monte, a la cumbre, así al pináculo del Everest, ahí está Jesús, dando a conocer al Padre la gloria de Dios. El que me ha visto a mí, dijo Jesús, ¿ha visto a quién? Al Padre. Al Padre. Y ese es un mandamiento. Oigan a Él, escuchen a Jesús. Y este es un mandamiento para los 3 que estaban ahí, ¿cierto? Y Pedrito, y yo creo que los otros 2 con él, no quería que Jesús fuera a la cruz, no quería el sufrimiento, no quería el martirio. Y Dios Padre le dice, Pedro, tú tienes esta idea y es contraria a mi plan, descarta tu idea y agarra mi plan. Eso es lo que Dios le está diciendo a Pedro. Aplicación. Mañana es lunes, Daniel. ¿Eso qué? Tiene mucho para nosotros. Oigan a Él. Ese mandato tiene mucho para nosotros, mis amados hermanos. Muchísimo para nosotros. ¿Tú tienes tu idea de la vida, de las finanzas, del uso del tiempo, del matrimonio, de la crianza de los hijos? ¿Tú tienes tu idea? Y si no va en línea con lo que dice el Jesucristo, ¿cuál es la que tienes que escoger? La de Jesús. Básicamente, lo que Dios está diciendo es, si tu idea, si tu visión, si tu cosmovisión de la vida
va en contradicción o competencia con la visión de Jesús, descarta la tuya y adopta la de Jesús. Eso es lo que Dios está diciendo. Escúchale. Dice un comentarista, esta orden, oigan a él, es una corrección de la tendencia humana a sustituir la revelación divina por la opinión humana. Escucha a Jesús. Escucha a Jesús. Que tu oído esté en el tono de Cristo. Que tu oído esté afinado según Jesús y su palabra y su revelación. Que tu oído esté atento a las palabras de Jesús. Escúchalo. Si tú no crees en Jesús, escúchalo, escúchalo. Si tú no has entregado tu vida por completo al gobierno de Jesús, escúchalo. ¿Qué dijo Jesús? Juan 14. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ven al Padre a través de Jesús. No vengas o trates de venir a través de tus propios esfuerzos, de tus buenas obras, de que eres una buena persona, de tu moralidad. Todo eso te llevará a la condenación. Si estás insatisfecho con tu vida, escucha a Jesús. Juan 7, Jesús dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesús da algo que sacia por completo. Si tú estás cansado y ya harto de luchar en tus propias fuerzas con tu vida, escucha a Jesús. Mateo 11, Jesús dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Ven a Jesús. ¿Cuándo, Daniel? Hoy, en este momento. Ahí puedes decirle a Dios, Dios, reconozco que soy pecador, reconozco que estoy quebrado, que no te puedo agradar con mis obras. Me arrepiento de mi pecado y creo en Jesús. Ven a Jesús hoy. Lucas nos ha venido diciendo que varias personas han hecho preguntas. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Qué podemos decir de Jesús? Herodes preguntó, ¿cierto? ¿Quién es este hombre? Jesús le preguntó a los discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? Los discípulos respondieron. Y aquí, ¿saben quién está respondiendo la pregunta? ¿Quién es Jesús? El Padre. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. El escogido, redentor, salvador y rey. ¿Y cuál es tu respuesta? Escuchar a Jesús. No puedes ignorar lo que Jesús dice. Tienes que escucharlo. Y quiero terminar hablando de una aplicación para nosotros. Quizás algunos podamos decir, uy, me encantaría me hubiera encantado estar ahí con Pedro, Jacobo y Juan. Que en lugar de 3, hubiéramos sido 4. Y estar ahí y ver, tener una visión. Es que la vida es tan como, pues yo no tengo visiones. Yo no he visto a Cristo en su gloria, no he visto su rostro cambiado, transformado, yo no he visto sus vestidos blancos. Me encantaría tener esa visión de Jesús. Y hay muchas personas que están buscando visiones, ¿cierto? Y tener sueños espectaculares y que, como ser motivados por eso. Quizás tú digas, me gustaría haber tenido la experiencia como Pedro, Jacobo, Juan, para ser transformado definitivamente, como para ya dejar de luchar con el pecado, ya dejar de luchar con las preocupaciones de la vida y enfocarme en Jesús. Bueno, Pedro nos dejó respuesta para ese deseo. Vamos juntos a segunda de Pedro capítulo 1, por favor. Ahí al final de la Biblia está segunda de Pedro, cerca de Apocalipsis. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Lo voy a leer, dice así: porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares
de su majestad. ¿A qué se está refiriendo Pedro aquí? Al monte de la transfiguración, a ese evento. Pedro dice, nosotros no estamos inventando nada, lo vimos con nuestros propios ojos, somos testigos. Una y otra vez el Evangelio se trata de historia real, verídica, verificable. No es mentiras, no son fábulas, no son cuentos, es verdad. Y hay testigos de eso. Y en este caso Pedro nos está dando su testimonio. Versículo 17, pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria, le hizo esta declaración, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Pedro, me hubiera gustado estar contigo. Y Pedro dice, alto, escúchame. Versículo 19. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Tenemos este libro que se llama la Biblia y dice Pedro, mira, sígalo, es la lámpara, te alumbra, te alumbra en este mundo oscuro hasta que Cristo aparezca. Esto es más seguro que visiones y experiencias místicas. Tenemos la palabra profética escrita. Aquí está. Abre tu Biblia y contempla a Cristo. Y Pedro dice, eso es más seguro que tener una experiencia. Abre tu Biblia y contempla a Cristo. Segunda de Corintios 3:18, pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Todos nosotros, no solo Moisés y Elías, Pedro, Jacobo y Juan, todos nosotros, con el rostro descubierto, no tenemos nada que nos obstruya, obstaculice nuestra visión de Cristo, nuestra visión de su gloria revelada en las Escrituras. Contemplando como en un espejo, contemplando, es una relación de intimidad, es levantarte en las mañanas, mi hermano, mi hermana, y estar con Cristo, estar con tu Salvador. ¿Estuviste con Él esta mañana? ¿Estuviste con Él? Eso es a lo que Pedro se refiere, a lo que Pablo se refiere. Mañana lunes te vas a levantar y vas a pensar en tu Salvador. Vas a estar con Él. Es dulce para ti la presencia de Cristo. Es dulce para ti estar con Él, caminar con Él. Hermanos, no hay nada mejor en este mundo que Cristo y caminar con Él y contemplarlo a Él y repasar sus promesas y repasar sus palabras y pensar, considerar cómo Él murió en esa cruz, cómo Él tomó tus pecados, cómo Él perdonó tu deuda, cómo Él cargó con tu castigo, cómo Él sufrió tu infierno. ¿Te mueve eso el corazón, mi hermano? Ese es el punto de Pedro y de Pablo. Camina con Jesús, guiado por este libro maravilloso que nos despliega la gloria de nuestro buen Salvador. Y así somos transformados de gloria en gloria. La idea de leer la Biblia diariamente, de orar, de venir a la iglesia, de participar de los otros medios de gracia como la Santa Cena que participaremos ahorita, no es llenar una lista, ya hice estas cosas. La idea es contemplar a Cristo, mi hermano, porque cuando contemplamos a Cristo somos transformados en su imagen. Ustedes saben lo que enseña la Biblia en Salmo 115 y Salmo 135, que nos convertimos en lo que contemplamos. Contempla a Jesús y serás más como Él. ¿Tienes algún pecado, mi hermano? Y has estado diciendo, quiero vencerlo, quiero vencerlo, quiero vencerlo, ya no más, ya no más. Ese no es el medio para tener victoria. Daniel, ¿cuál es el medio? Mira a Jesús. ¿Estás sufriendo? ¿Tienes dolor en tu corazón? ¿El corazón hecho pedazos? Mira a Jesús. Mira a Jesús. ¿Tienes problemas relacionales? Mira a Jesús. Mira a Jesús. John Owen vivió hace 400 años
Los primeros 35 años de su vida, súper bien, éxito tras éxito tras éxito, pero después fracasó en muchas áreas de su vida y peor de todo, sus 11 hijos murieron, enterró a 11 hijos, John Owen, incluso murió su esposa, Mary, y después de la muerte de sus primeros 10 hijos escribió estas palabras, escucha. Una debida contemplación de la gloria de Cristo restaurará y reparará la mente. Esto elevará las mentes y los corazones de los creyentes por encima de todos los problemas de esta vida. Una debida contemplación de la gloria de Cristo es el antídoto que expulsará todo el veneno que hay en las mentes y corazones de los creyentes. De otra manera, las dificultades de esta vida nos dejarían perplejos y esclavizarían nuestras almas. No importa qué edad tengas, cuántos años lleves como cristiano, no importa tus estudios o tu trabajo, no importa los problemas más profundos que tengas, si estás casado, soltero, si tienes hijos o no, pon tus ojos en Jesús. Hoy y mañana y camina con Él hasta verlo cara a cara. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por Jesús. Padre, conquista nuestros corazones con Cristo, Señor. Que Cristo venga a habitar en nuestros corazones y que expulse a inquilinos malos, Señor. Convéncenos, Dios, de que Cristo es mejor que todo el pecado, que todas las riquezas, que todo el mundo entero puesto junto. Convéncenos, Señor, que contemplar a Cristo diariamente es el llamado que tú nos haces como creyentes. Simple, pero difícil, y hoy, a través de la Santa Cena, volvemos a poner nuestros ojos en nuestro amado Jesús. Gracias por Él. En su nombre, amén.